profesora Selman viene a traernos su experiencia, su historia de vida relacionada con la educación. La verdad que es un referente nacional e internacional y mensajero, y se alinea un poco con las políticas institucionales de la universidad, nuestra universidad, la Universidad FASTA, se ha propuesto para este periodo electoral. La innovación, la calidad, trabajar en procesos de calidad, en todos los aspectos que involucran la actividad de la universidad, en la extensión, en la docencia, en la investigación, en la gestión. Y consideramos fundamental la participación de la profesora Susana Selman para que nos oriente o nos ayude a trabajar el tema de la innovación y la evaluación. Saben que la profesora Selman tiene mucha experiencia en evaluación, tiene muchos tratados, trabajos, libros, ha pasado por muchas universidades de nuestro país, particularmente por la Universidad Nacional de Entre Ríos, como secretaria académica, en la docencia de posgrado. Así que más que esto, yo no voy a agregar, simplemente agradecer la participación de todos los docentes en la convocatoria. La verdad que es muy importante, nos llena de expectativa, de orgullo, y agradecer al equipo que pudo hacer posible esta actividad. Así que lo voy a dejar a la profesora Selman, agradecerle nuevamente la participación y bueno, lo dejo con ustedes. Buenas tardes, colegas, compañeros de trabajo, docentes. Realmente me siento bastante conmovida por esta invitación y la posibilidad de estar hoy y mañana quizás con la mayoría de ustedes. Digo conmovida porque cuando nos ocurren estas cosas que tienen que ver con una invitación de la mano de alguien que de alguna manera nos conoció en otro lugar, implica, bueno, un compromiso. Quiere decir que algo pasó en esa relación como para que María Marta diga, bueno, queremos, Susana, que estés con nosotros en nuestra universidad. Y bueno, solo un comentario. Es cierto que, como suelo decir a veces, yo me enamoré del campo de la evaluación cuando era una adolescente, porque empecé a transitar en esta cátedra estos temas siendo alumna de mi propia facultad. Y a diferencia de algunos matrimonios, nunca se disolvió, siguió presente ahora. La verdad que, como ocurre también muchas veces, tuvo que ver con una figura que me digo mucho, que lamentablemente murió muy temprano, a los 33 años, en un accidente, que era el profesor con el que yo empecé a trabajar estos temas. ¿Y por qué? Y quizá esto tenga algo que ver con lo que he podido pensar y construir a lo largo de esta vida. Y es porque este profesor no era un pedagogo, era un psicólogo. Y era un psicólogo raro, porque en lugar de solo ocuparse o preocuparse por la clínica o por la CAN, porque venía de la Universidad de Rosario y la carrera de psicología de Rosario es absolutamente lacaniana, no tanto en aquellas épocas. A él le interesaba mucho la educación y era una persona de una creatividad increíble. Y con él lo hacía, yo era una niñita ahí a su lado, yo empecé a descubrir la posibilidad
de una relación extraña, y era la relación entre la evaluación y la creatividad. Era insólito en aquel momento pensar, era el momento de las pruebas objetivas, pleno auge de ese tipo de evaluación, y Mario Varo, que es este querido colega fallecido, insistía que era posible, ¿sí?, intentar un diálogo entre las dos cosas. Y empezamos, en aquel momento había que hacer largos periplos para poder importar libros, había que importarlo y hacer la gestión y después ir a la aduana. Bueno, era tremendo esto, y ahí empecé a descubrir una beta que creo me ha acompañado durante mucho tiempo. Así que en esto coincido con quien me presentó tan amablemente. Hace mucho que transito en este campo. Y lo otro que quisiera decirles, suelo comentar y decir que la evaluación es un campo de polémicas y conflictos. Hoy no tomé este tema en particular para el encuentro, pero sí quizás justificar o argumentar desde ahí que mi tránsito por el campo de la evaluación consistió muchas veces en tomar partido. Yo creo que no se puede caminar, actuar, trabajar en la evaluación sin tomar partido. Uno no puede ser neutro o neutra en este campo. Uno no es que toma cosas de aquí y de acá, sino que definirse desde un lugar particular es un imperativo del propio campo de la evaluación, que nació nada de conflicto, y yo creo que va a ser siempre así, siempre así. O sea, estoy convencida que conceptos, categorías, formas, prácticas, pensemos en nuestras propias prácticas como docentes, reproducen cuestiones muy antiguas, mezcladas a veces con otras, y que esa polémica, ese enfrentamiento, esa discusión va a existir siempre. Entonces, esa era la segunda cuestión que quería contarles, un poco para que, aunque sea mínimamente, sepan desde dónde voy a intentar dialogar con ustedes. No sé cómo va a resultar esto, sé que está programado que nos veamos hoy, los que sobrevivan y tengan ganas, nos vamos a encontrar mañana a la mañana y mañana a la tarde, en una especie de diseño abierto, que lo más organizado es esta charla, porque es más, estaba pensado más como una conferencia o charla, y cada vez se va desestructurando más mi propuesta para mañana a la mañana y mañana a la tarde, a fin de que yo vaya retirando mi propuesta y tengan mayor protagonismo ustedes. No es que les vaya a preguntar qué piensan de la evaluación, simplemente porque nos parecía que si esto tiene valor en el diálogo, y en que podamos, a partir de preguntas, consultas, comentarios, poner en común en el grupo experiencias de innovación o de las que venimos haciendo hace tiempo, pero que quizás queremos compartir con los colegas, con el ánimo de poder iluminarlas desde algunas reflexiones teóricas, a intentar preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Me parece que esta es una primera buena pregunta para los docentes que vivimos haciendo cosas con nuestros estudiantes todo el tiempo, y en muchos momentos las hacemos por muchas razones, pero no tenemos el momento de la reflexión, y sobre todo magnífica, que es la reflexión con los colegas, que nos permita hacer una
una vuelta de tirabuzón para poder estar más seguros o más inquietos, ¿sí? O poder hacer otras cosas si nos convencemos de que otras cosas son posibles y viables, ¿sí? Entonces digo, vuelvo atrás y digo, mi propuesta sería hoy empezar con esta charla, puesta en común, que he intentado poner notas para un encuadre, ya voy a intentar explicar por qué, que vuelvo a decir es lo más organizado de mi parte. Esto va a tener una duración que no tengo la menor idea cuánta, porque suelo no ser muy consciente, pero cuando veo caras de cansancio paramos, y que luego de un intervalo vamos a, ojalá se dé, tener la posibilidad de dialogar con ustedes, cerrando así la actividad del día de hoy. Para mañana está pensada, a la mañana, perdón, la actividad está pensada más en términos de como una clase, como un curso, con ciertas cuestiones, pero ya en un diálogo durante todo el tiempo, a medida que lo vayamos trabajando con lo que ustedes deseen y quieran poner en común. Y para la tarde de mañana, por eso digo progresivamente, espero que así se dé una mayor participación de ustedes, trabajaríamos con un encuadre de taller, ¿sí? Con algún disparador, pero donde, si lo desean, ustedes puedan venir con sus materiales, con sus programas, con sus herramientas, con lo que quieran, ¿sí? Un taller es eso, es un lugar donde uno se encuentra con herramientas para hacer cosas. Bueno, vamos a intentar hacer cosas a partir de lo que ustedes hacen en sus cátedras. Por supuesto, nadie les va a poner un revólver en el pecho para que es voluntario esto de traer sus materiales para poder compartirlos entre unos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Es mejor porque nos ahorra el trabajo. Bueno, no estaría tan segura, capaz que te doy más trabajo. Vamos a ver. Así, sí, pero digo, esa es, me parece que sí. A ver, gracias. Yo tampoco. Gracias. Digo, yo tengo una voz fuerte, pero estoy un poquito ronca, pero por ahí no me doy cuenta. Pero digo, no sé si va a ser, ojalá que sea bueno, ojalá que sea interesante, ¿sí? No sé si va a ser más o menos. Y por ahí hasta nos divertimos juntos, ¿no? Así que, bueno, esta es la propuesta. Estoy contenta de estar acá. Yo tengo que ser muy sincera y lo voy a hacer, suelo ser muy sincera. Es la primera vez que estoy en una universidad religiosa, en una universidad católica. No por nada, porque no se dio, ¿sí? Mis trayectorias han sido siempre en universidades públicas. Así que espero sepan disculpar si por ahí hay algo y díganmelo, que me parece que esa es una buena forma de entablar un diálogo con sinceridad y con confianza, que es lo que suele y debe ocurrir entre compañeros, entre colegas. Ustedes han visto acá en la presentación que hay un signo de pregunta, ¿sí? El único logo, el único icono que puse, porque mi intención es que nos preguntemos, ¿sí? No se asusten, no soy de las que haga 825.000 preguntas y nos vemos mañana, ¿no? Pero de todos modos, yo creo realmente, lo recordaba en el Congreso de Rosario con Pablo Freire, que cuando los pueblos y los sujetos dejan de preguntarse, aparecen los procesos de burocratización muy fuertes, ¿sí? Entonces,
Paulo Freire nos enseñaba eso, ¿sí? Y yo creo que realmente instalar la pedagogía de la pregunta con nosotros mismos, pero y ahí bajo la voz y su rayo, con nuestros estudiantes, ¿sí? Es una de las actividades más sanas que podemos hacer con la docencia. Pienso, estoy convencida, que es muy difícil armar propuestas evaluativas si no indagamos qué pasa en y con nuestros estudiantes. Lo más seguro es que si no hacemos eso, es que estamos buscando una propuesta que los excluya o que al menos no los incluya, ¿no? Entonces, vuelvo y recupero y digo, esta charla tiene la mañana pasada, esta intervención fuerte de poder preguntarnos acerca de algunas cosas. ¿Por qué notas para un encuadre? Anticipaba recién que en el campo de la evaluación hay muchas polémicas, en el campo de la educación en general las hay. Y a lo largo del tiempo largo, perdón la redundancia, de estar caminando en este espacio, creo que, como nos pasará a muchos, he ido construyendo algo que denomino un encuadre que tiene rasgos personales, porque es el encuadre que a esta altura me pone bien, me parece que da cuenta de cosas que pienso y un modo de pensar la evaluación, pero aclarando siempre que el encuadre que un docente tiene, lo que cada uno es el modo de trabajar en la docencia y en la enseñanza, ¿sí? En lo que Jimeno Sacristán hace mucho tiempo dijo, teorías implícitas del docente. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿por qué trabajas así? ¿Y por qué? Porque trabajo así, porque estoy convencido, porque he ido construyendo, y no es porque lo estudié en un libro solamente, sino porque voy creando como docente teorías que son implícitas, que muchas veces no le llamamos teorías, es como que nos da vergüenza, ¿sí? Porque no tienen ese gran estatus de las teorías, pero que son la teoría, el modo de pensar y de enfocar nuestro trabajo como docente. En este caso, yo elegí para este rato del día de hoy, de esta tarde, poner en común con ustedes algunas notas de que es, podríamos decir, mi encuadre, un encuadre hecho siempre en colaboración con otros. Esto no es nunca único, ni solo, ni nada. Es decir, los mayores genios de los campos científicos son porque atrás y junto con él hubo una masa crítica de gente que estuvo pensando esos temas, instalándolos, y él, bueno, pudo hacer algún plus o nombrar o tener la suerte de decirlo primero, qué sé yo. El modo en que encaré esta charla, inicialmente se me ocurrió que podía trabajar con ustedes deciles que suelen estar dando vuelta en las instituciones educativas en relación a la evaluación. Cosas que decimos, que yo escucho decir en torno a la evaluación e inmediatamente hablar algo sobre eso. ¿Por qué elijo esto? Porque me pareció, ojalá sea cierto, tenga suerte, que era un modo de acercarlos a ustedes a mi propio encuadre o a mi propio campo. Partir de una serie de categorías y conceptos, quizás
aquí haya gente que no es habitual lectora ni ha participado mucho en temas de este tipo, puede llegar a crear un abismo y una cuestión de distancia muy fuerte que no los invite a acercarse a ir pensando junto conmigo. Entonces esa es una estrategia, nada más. Paréntesis, yo soy fundamentalmente docente. ¿De qué docente? Esto que acabo de hacer es una estrategia. Esto que acabo de hacer desde que empecé hasta acá. Que me parece que a mí, por lo menos, me ha resultado interesante cuando yo trabajo con mis estudiantes. Porque ¿qué hice desde que empecé hasta ahora? Y me estoy acordando de él, no me puedo olvidar. Porque ella también hace eso. Después les cuento. Intenté presentarme, pero dentro de la disciplina, ¿no? Contándole que estoy casada, que tengo un paraná, que tengo un nieto, no. Intenté presentarme dentro de la disciplina. A continuación intenté mostrar mi relación en eso y hablar levemente del encuadre general de hoy y mañana y ahora de cuál era la estrategia para la charla de hoy. Estoy convencida, y esto es un principio de la didáctica, que está bueno explicitar a los estudiantes, discúlpenme, ustedes no lo son, pero bueno, esta vez me salió así, explicitar a los estudiantes estas cosas. Porque a veces me ha ocurrido observar a docentes que me dicen, bueno, estoy en la cátedra de, si hay algún biólogo no se sienta ofendido, por favor, esta es la cátedra de biología, este es el programa, vamos a empezar hoy con el primer tema que es célula. Puede ser. Personalmente me parece que como estrategia pedagógica es poner la disciplina y el tema, lo teórico, ¿sí?, como una cosa que separa al docente de los estudiantes. Entonces digo, creo que hay estrategias, estas no son las únicas, para poder crear, ojalá se dé, un clima de mayor comunicación en donde se invite al otro a poder participar. Y si un estudiante no participa, no porque pregunte, no participa de verdad, no aprende. Si el aprendizaje es participación. Cierro nuevamente y comenzamos con la exposición. La primera frase que se me ocurrió poner, seguramente es una frase que ustedes quizás han escuchado, dicho muchas veces. Perdón, me olvidé cómo está. Me olvidé que había incorporado esta. La idea de esta primera parte es desmitificando el sentido común. En la evaluación hay, en otras prácticas también, pero en esta es peculiar, hay muchísimas actividades que se organizan y se hacen desde el sentido común. ¿Sí? Si bien está todo ese juego, no es el más común de los sentidos, pero en este caso estoy queriendo decir que generalmente evaluamos porque siempre se hizo así, porque así nos evaluaron a nosotros, ¿sí?, y porque circulan cuestiones en torno a la evaluación que no las hemos sometido a crítica. Entonces mi intento es reflexionar sobre lo que se dice en torno a la evaluación en las instituciones educativas. Bien, entonces vamos con la primera. Es muy común que se priorice y se diga, para evaluar hay que ser objetivo. La objetividad es fundamental en la evaluación.
y se lo relaciona fundamentalmente a la objetividad con la justicia. Debemos ser objetivos para ser justos. Me gustaría invitarlos a que reflexionemos un poco acerca de esta posibilidad o demanda de objetividad en la, me estoy refiriendo a la evaluación en las instituciones educativas, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, tenemos que hacer evaluaciones que sean objetivas para ser justos. Para desmitificar esto, elegí comenzar recuperando a un autor, Eisner, que tiene un ya antiguo libro magnífico que se llama El ojo ilustrado. ¿Qué decía Eisner en El ojo ilustrado? El ojo que mira, no es un ojo biológico, es un ojo cargado de historia, cargado de cultura, cargado de sentimientos, cargado de valoraciones, cargado de afectos, ¿sí? Cargado de cuestiones éticas, políticas, científicas. Cuando alguien mira algo, no lo mira desnudo y sin ninguna historia atrás. Si alguien en este momento entrara por esa puerta y se le preguntara, ¿qué mirás? ¿Qué ves? No solo tendría que decir que lo que ve depende del lugar donde está ubicado, porque entra por esa puerta, ¿sí? Y ve el diseño y este lugar desde ese lugar, sino que esa persona que viene es una persona, es un sujeto. Y si, por ejemplo, ese sujeto es una ordenanza, puede ver cosas que no va a ver un periodista, y va a ver cosas que no va a ver un colega de ustedes, ¿sí? Cada uno va a estar mirando el mismo panorama, llamémosle así, eludí decir el mismo objeto, porque voy a usar esa palabra para otra cosa. Entonces, y está cargado de su historia. Hay una famosa narración de personas que van un día al campo y cuando vuelven narran qué pasó, y las tres personas narran una historia distinta, porque cada una de ellas estuvieron juntas, vivieron, miraron, significaron, pusieron el ojo, ¿sí? Valoraron, comprendieron distintas cuestiones. Entonces digo, desde Eisner, después lo podemos seguir charlando, viendo, me aparece la pregunta de si es posible la objetividad. ¿Sí? La contrapregunta a la frase que está en la parte superior de esta diapositiva. ¿Es posible ser objetivos en la evaluación? Hay muchos autores, durante mucho tiempo esta era la categoría central en la evaluación. Hay que idear instrumentos, hay que idear herramientas para hacer que la evaluación sea objetiva. ¿En qué? Porque cuando yo diseño un serrucho, el serrucho sirve para serruchar. Y si diseño una tenaza, la tenaza, perdón lo vulgar de los ejemplos, pero sirve para eso. Entonces, en realidad mi herramienta va a ser objetiva en tanto yo la use para eso, pero yo la diseñé. Fui yo
la que creé, construí, el serrucho, o la tenaza, ¿sí? Y la que también elijo en un momento determinado, porque hago un diagnóstico de una situación, elegir una u otra, ¿sí? Entonces, en el campo de la evaluación hay herramientas, instrumentos que se dicen objetivos, porque dos evaluadores frente a una misma información dicen si es correcta o incorrecta, si está bien o mal, ¿sí? El tema es que alguien diseñó el instrumento, y cuando se diseña el instrumento evaluativo, uno pone en ese instrumento ciertas cuestiones y no pone otras, hace ciertas preguntas y no hace otras, pregunta de un modo, analítico, ¿verdad? Un modo reflexivo. Está uno poniendo la intencionalidad en el instrumento, que luego, si es un instrumento de preguntas cerradas, lo que dé como resultado marcando un casillero puede ser acordado objetivamente entre pares de evaluadores, sin duda. Entonces, la pregunta es, frente a esta cuestión, y esto me parece fuerte, esencial, sustantivo, central, de la intervención de cada uno de nosotros cuando diseñamos el instrumento, y no estoy diciendo que sea arbitrario, no estoy diciendo que sea aleatorio, no, cuando cada uno arma una instancia evaluativa, seguramente que lo hace convencido o convencida de que está intentando pescar aquellas cosas que valore, que afirme que sea importante, aquello que vale la pena celebrar. Pero esto no soy yo. De hecho, en esas examinadoras hay muchas veces polémicas entre nosotros, ¿no? Que fue bien, que no, que comentó, que sí, y cuando se hacen fotos. Entonces digo, ¿es posible la objetividad? Lo dejo ahí. Yo creo que demandarle a la evaluación la exigencia de objetividad son restos de un modelo positivista, y que en realidad, ¿sí?, se está priorizando la objetividad en desmedro de la validez. Discúlpenme entrar a estas dos cosas, pero creo que son centrales, al menos en mi construcción. Desde que se creó el campo de evaluación, las notas de validez, objetividad y confiabilidad fueron centrales. Un instrumento debía ser válido, confiable, muy ligada a la investigación, mejor dicho, a un tipo de investigación, que es la investigación empírica, ¿sí?, muy cercana a las áreas, digamos, de tipo experimental, donde la base de la investigación es de corte experimental. Pero aún un profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas o un profesor de química cuya ciencia es experimental, cuando trabaja en la enseñanza con sus alumnos, no está trabajando como un investigador de corte experimental, está trabajando como docente, está trabajando en la enseñanza, y no hay vuelta. Esto implica que se metan en el campo de las ciencias sociales y humanas, porque la educación es social y es humana, ¿sí?, aunque esté enseñando matemáticas o química o física. Entonces digo, avanzo, ¿sí?, que estaba en desmedro muchas veces la objetividad de la validez, cosa que a mí personalmente me preocupa, porque digo, creo que una evaluación, cualquiera sea ella, debe ser válida, cualquiera sea el formato. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una antiquísima definición de validez
que dice que una evaluación es válida cuando evalúa lo que quiere evaluar. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, colega, ¿qué estás queriendo evaluar? Y quiero evaluar la comprensión. Macanudo. Vamos a ver, mira, si la evaluación que estás armando es válida para evaluar la comprensión, o está evaluando otra cosa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Puede ser que crea que está evaluando comprensión y está evaluando retención memorística de datos. Entonces, a ver, ahí hay una ruptura. Entonces, me parece que hay que resguardar la validez y, nota de mi encuadre, la pregunta sobre la objetividad, esto de que debemos ser objetivos, para mí es una pregunta que no la incorporo como tal a mi causa. Hay un autor del cual he aprendido mucho, que es Juan Manuel Álvarez Méndez, que en un texto dice: en evaluación educacional lo que se puede hacer es una objetividad concertada. Es un modo de salir a flote, si no es la objetividad total, sí, pero concertemos, los colegas de la cátedra, con los alumnos, ¿sí? ¿Cómo vamos a valorar las cosas? Entonces, hay una objetividad en dos grupos, llamémosle, ¿sí? Hay una cierta transparencia y podemos avanzar en esta cosa. ¿Se entiende? Entonces digo, primera nota, primera cuestión que me parece que nos permite darnos cuenta que la evaluación, empezar a darnos cuenta que la evaluación es algo más que una técnica. ¿Sí? Hay cuestiones más complejas y más densas que se juegan al interior del campo de la evaluación. Vamos a la siguiente. He oído escuchar, no, que no vamos a hacer el problema. La evaluación es una tarea sencilla. Tenemos unas preguntas, planteamos unas cosas, lo pesado es la corrección. Disiento con esta expresión, disiento profundamente si es que creo que la evaluación es algo al cual debemos dedicar un poco más de pensamiento y neuronas. Yo voy a tomar acá no la evaluación en general, sino la evaluación universitaria, y me permito a partir de esta frase intentar mostrarles algo de lo complejo que es esto de la evaluación universitaria y por qué digo que es complejo. La primera afirmación que puse aquí es: la evaluación es un proceso complejo. Ahí hay dos conceptos juntos, que es un proceso y que es complejo. ¿Sí? En esta sencilla frase. Con proceso estoy negando que la evaluación es un acto. No es un acto, es un proceso. ¿Sí? Que se desarrolla en un tiempo, en un espacio, en situaciones, y que a la vez es complejo, tomando acá la categoría, si de Morén, de complejidad, que no es solamente una suma de cosas, sino que intervienen en la evaluación dimensiones y cuestiones en interacción, donde se inciden, se potencian unos con otros, y entonces da un campo de complejidad. ¿Por qué? ¿Por qué es compleja la evaluación en y de los aprendizajes universitarios? Por muchos motivos, por muchos. El primer motivo es porque interviene el aprendizaje. Nosotros intentamos y queremos, y decimos eso, que vamos a evaluar el aprendizaje. Es más,
y cuestión compleja sí la hay. Sí la hay. Por un lado, porque hay muchos enfoques de aprendizaje. Si yo ahora hiciera un sondeo rápido y le preguntara qué es aprender, a cada uno de los que estamos acá surgiría un montón de verbalizaciones, ¿sí? Que probablemente trabajándolas podríamos categorizarlas en enfoques diversos. Entonces, cuando yo digo la evaluación es compleja porque intervienen enfoques de aprendizaje, estoy abriendo una puerta que es una catarata. Es decir, intervienen lo que vos estés pensando que es bueno de aprender, el modo que aprendan tus alumnos, lo que en la disciplina de cada uno de ustedes, eso lo vamos a ver enseguida, se considera aprender esa disciplina, ¿sí? Pero a la vez no es solo lo que yo como docente considero, yo que soy docente, titular, pasé el concurso, tengo todas las acreditaciones, pero no tengo el derecho de imponerle a los alumnos uno y solo una forma de aprender, porque el aprendizaje es nuestro como nosotros aprendemos, pero el aprendizaje es de los muchachos y las muchachas, no nuestro. Nosotros, con las mejores intenciones, tratamos de ayudar, de guiar, de sugerir, de mostrar buenos aprendizajes, pero lo que va a hacer cada uno de nuestros alumnos con eso, hay algo del orden de lo personal, hay algo del orden de lo individual, y yo tengo que intentar evaluar algo que tiene ese matiz de lo personal, de lo individual, su historia, sus experiencias, sus inteligencias, sus gustos, qué sé yo. Entonces, fíjense, primera nota de la complejidad. Se trata de evaluar aprendizaje, sobre lo cual hay varios enfoques, muchos, y a la vez de esto hay un amasijo personal que hace cada uno de nuestros estudiantes. Y yo intento, ¿verdad?, eso. Segunda nota de la complejidad. No es lo mismo pensar la evaluación para biología que para derecho, para filosofía que para química, para formación docente que para, cada disciplina tiene, para decirlo muy rápido, una lógica de construcción disciplinar y un método o varios métodos, a veces no es uno, hay métodos en una, propio de esa disciplina, que van a permear, de hecho, realmente es así, si uno ve la clase de un profesor de matemática, es bastante diferente a la clase de un profesor de filosofía o de pedagogía. Van a permear la clase, van a permear el modo de relación del docente con la disciplina. O sea, permear es como si tuvieras una membrana. Usé una metáfora de otro campo porque sospeché que podía venir por ahí la cosa. Hay algo que es permeable y cuando me pongo un piloto espero que sea impermeable. Cuando tengo una ropa de algodón permea la lluvia. La disciplina permea el modo de enseñar y de estudiar la disciplina, de aprender, ¿sí?, que son particulares y científicamente lógicos para cada una. Entonces digo, claro, yo no debería reproducir, para no decirlo con la debería ser respetuosa de ese modo de construcción de esa ciencia con la que yo estoy trabajando, ¿sí?, y de esos estudiantes aprendiendo esa disciplina en particular. Entonces,
una segunda nota de la complejidad. Pero hay campos que devienen en asignaturas. Seguro que acá hay profesores. ¿De qué áreas? Díganme un campo disciplinar de cualquiera que haya acá. Biología. ¿Y cuál es tu materia? La materia donde vos, la asignatura en la que trabajás. Biología celular y género. ¿El nombre tuyo es? Azul. Azul está en el campo de la biología, ¿sí? Ella. Está bien, no, pero dale, vamos a jugar con biología, que es, digamos, las ciencias naturales todavía más amplias. Digo, vamos a jugar con biología. Ella, yo estoy segura, conoce las leyes constitutivas de la lógica de construcción del campo de la biología, pero ella no enseña toda la biología. Enseña una materia que es un recorte, que es un enfoque, que es una dentro de esa. ¿Y la enseñas en qué carrera? Medicina, primer año, primer cuatrimestre. Bien, y si la enseñaras en Facultad de Ciencias para ingenieros agrónomos, ¿pensás que sería igual? No. Y seguramente la evaluación sería diferente en una carrera. O sea, hay otra complejidad que no solo es del campo disciplinar biología, que si aquí hay del campo de la pedagogía seguramente va a haber diferencias, sino que a la vez ella dijo con mucha fuerza primer año y medicina, ¿no? Como llegó Susana, ponete en mi lugar, mira qué pesado que es. Y es así, porque ella está enseñando esa materia que es un recorte que le va a implicar pensar en modos de evaluación particular, porque es esa y no otra. No es otra materia del campo de la biología. ¿Sí? Además, soy ingeniera biomédica, o sea que vengo de otra rama. Bien, bien, más complejo. Bueno, más complejo, más rico también puede ser. Pero digo, complejidades de la cuestión. Lo que quería marcar era que al estar en esa carrera y en primer año, hay connotaciones que vienen del plan de estudios. No es lo mismo armar una evaluación para primer año, como dijo Azul, que si le estamos armando para cuarto momento de una carrera. No es lo mismo si ya dieron ciertas materias que son correlativas o son insumos para lo que yo tengo que trabajar, entonces puedo armar incluyendo una complejidad que recupere saberes a cuando yo no sé todavía, claro. Pero también me voy a la otra punta de Azul. En la universidad se dan títulos. Nosotros somos responsables como docentes de los títulos que damos. Puede ser, pero son, bueno, llamémosle corresponsables. ¿En qué proporción? Cada uno sabe. Digo, ese título tiene otras connotaciones que vienen, ¿sí? De las incumbencias, del ministerio, de la CONEAU, del Conferio, lo que sea. Es decir, hay otra normativa, ¿sí? De la cual de algún modo, si en el campo del perfil profesional y en las incumbencias se menciona que estos alumnos pueden hacer tal cosa, hay que pensar en algunos momentos evaluativos que puedan dar cuenta de esas incumbencias, porque estoy en medicina y no en ingeniería agronómica, ¿sí? Entonces, de este modo aparece otro condicionante. Te van a decir, me quiero morir, me quiero ir a mi casa, no queremos una evaluación tan complicada. Pero hay más todavía. En esta como en otras universidades, a mí me gusta decir con colegas que nosotros no solo formamos profesionales, formamos sujetos, ¿sí? Cuando digo sujetos,
estoy tomando la categoría sujeto, si ustedes quieren, como persona, ¿sí? Que tiene también, por haber estado con nosotros en una institución educativa, porque las universidades son instituciones educativas, también aquí y en otras universidades también somos corresponsables de una formación humana y ciudadana, ¿sí? Que creo, para aventar fantasmas, que no tiene que ver con poner notas. La formación humana no se les pone con 4, con 5 o con 0.